Bienvenidos a Tiempos de Luz y Verdad Radio. Les agradecemos la sintonía de su canal, donde expondremos y daremos a conocer que este tiempo es un tiempo de aceptación y de verdad y de luz para que toda la humanidad conozca que hay salvación en la tierra, donde también tendremos análisis lógico y objetivo de debate en información general y análisis doctrinales. Los comentarios emitidos en este canal son responsabilidad de los anfitriones e invitados, y no de la Iglesia La Luz. Tenemos un programa especial con dos participantes que nos acompañan, muy especiales en esta tarde. Hemos de presentarlos a ellos primeramente. Hermano, preséntense y saluden a la audiencia. Adelante, hermanos. Pues muy buenas noches para toda la audiencia que pues han seguido este canal, y les agradezco a los ponentes de este mismo por el espacio que nos permite. Su servidor es pues conocido ya por algunos en mi canal, conocido como Asiático Kazuki, y mi nombre es Santiago, a sus órdenes. Ahí está también nuestro hermano Ayón, que nos acompaña. Adelante, hermano. Sí, pues es un gusto estar reunido con ustedes, que sé que tienen un gran alcance de audiencia y que, pues aparte del gusto, pues es un placer, porque sé que esta plática nos va a ayudar bastante, no solamente en lo espiritual, sino también en lo material. Bueno, mi nombre es Ion, como lo acaba de decir, y pues estamos adentrados en el tema jurídico, sobre todo para resaltar los derechos que tenemos como personas, desde el inicio, desde lo civil hasta nuestras convicciones. Dios le pague a mi hermano Ayón, que nos acompaña. Y pues es un placer, hermano, que nos acompañen, porque exactamente hemos de platicar de un tema muy especial sobre nuestro derecho que tenemos, hermanos, de creer. En este país donde su hermano se encuentra, pues hay una ley que dice que pues tenemos derecho a creer, como también hay derecho a no creer. Una libertad religiosa de la cual participamos, ¿verdad? Entonces, me da gusto que estén ustedes, porque tienen conocimiento, hermanos, de derecho, y puedan informar a la audiencia, ¿verdad?, sobre su conocimiento en cuanto a pues, permítanme que sea repetitivo, derecho que tenemos de creer, ¿verdad?, en lo que así nosotros estemos o conforme a nuestra fe. Pero antes de eso, quería comenzar con nuestros hermanos del grupo, con algunas preguntas, ¿verdad? Porque es lo que a veces las personas se preguntan, es lo que a veces las personas nos juzgan, y poder dar un poquito de, pues de información con algunas referencias bíblicas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con nuestro hermano Moisés, ¿verdad? Porque dice, de una manera, le voy a preguntar a mi hermano, ¿verdad?, de una manera, pues yo sé que él me va a entender. ¿Por qué los hermanos primitivos no usaron el texto que ya existía de Isaías, que dice, maldito el hombre que confía en el hombre? ¿Por qué los hermanos primitivos no usaron ese texto? ¿Eran los hermanos, los apóstoles espíritus, o eran de carne y hueso? ¿El Señor Jesucristo vino en espíritu o en carne? O sea, si era persona, o era un hombre, o era una divinidad. ¿Por qué no se aplica ese texto a ellos si estaban revestidos de carne y hueso? Hermano, si le puede explicar a la audiencia sobre la fe que usted tiene. Adelante, Sí, mi hermano Moisés. Sí, Dios le pague a nuestro hermano César, pues ya me conocen, Moisés García. Me da mucho gusto compartir, como siempre, esta mesa de análisis con todos mis hermanos, y pues le damos la bienvenida a nuestro hermano Santiago, nuestro hermano John. Es un gustazo. Hace referencia a usted, hermano, acerca de algo
que la gente siempre menciona, pero lo digo con todo respeto, que menciona, pero no mira el contexto, sino que a veces se cierra en un solo pensamiento, en lo que se está a veces leyendo y muchas veces ni siquiera son capaces de analizarlo. Bien, textualmente lo que ellos dicen es que Dios ha dicho que maldito será o es el varón que confía en el hombre. Y usted me está hablando acerca de la primitiva iglesia del Señor, donde no encontramos nosotros ningún registro donde haya habido algún tipo de escándalo por esta situación entre ellos. Hago la aclaración entre ellos, porque ellos sí entendían lo que el Señor estaba diciendo. Lo dice perfectamente en Jeremías 17:5, dice de la siguiente manera para todos los escuchas: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Fíjense, y desde ahí ya la gente hasta ahí se detiene. Hoy en este tiempo lo decimos con toda responsabilidad, pero también lo decimos intentando ilustrar a las personas a qué se refiere este texto. No solamente es leer hasta ahí, sino hay que checar o mirar el contexto de lo que está diciendo el profeta Jeremías o Dios a través de él. Si nosotros seguimos leyendo, dice de la siguiente manera: maldito el hombre o el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y luego dice, y su corazón se aparta de Jehová. Es decir, que estamos hablando aquí de una sola letra que es una conjunción de la gramática. Es decir, que las Sagradas Escrituras, aunque muchos dicen palabra de Dios, y bueno, no entramos en ese tema para no ser tan extensa mi respuesta, bien, son Sagradas Escrituras, pero aunque son Sagradas Escrituras, aquí viene gramática. Es decir, que dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, o maldito el varón que confía en el hombre, pero también hay unas condiciones para que esa maldición se lleve a cabo en este tipo de personas. Maldito el hombre que confía en el hombre, pues yo estoy de acuerdo, pero luego sigue diciendo y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Muy bien. En este tiempo vamos a ser concretos, en hechos concretos, ¿no? De que dicen que nosotros estamos confiando en un hombre. Si a mí se me dijera, oye, tú confías en el apóstol de Jesucristo, pero si me anteponen este texto, lo diría sin dudar. Sí, sí confío en él, pero en él estoy confiando y no me está alejando de Dios, al contrario. ¿Cuál es la palabra de predicación del apóstol de Jesucristo? Es que seamos buenos cristianos para poder ser buenos ciudadanos. Acércate a Dios. En pocas palabras, es lo que nos dice el apóstol de Jesucristo. Puedo decir muy brevemente, no quiero extenderme mucho porque somos varios los participantes, de una experiencia que tuve andando predicando la palabra del Señor, por gracia de Dios. No lo digo por presunción, sino que me vi a veces en un predicamento, ojalá me dé a entender, porque por ahí teníamos un grupo de 10 hermanos que evangelizaban y que me habían puesto como responsable. Sin embargo, tú sabes, hermano, que de repente te encuentras con personas que son muy religiosas y que conocen mucho de Biblia, y que de repente sacaron este texto. Yo no andaba con ellos, pero mis hermanos, a lo mejor por ahí, lo decimos sin tratar de denostar, a lo mejor no estaban preparados con esa pregunta y luego van conmigo y me preguntan, oye, ¿qué hacemos? Necesito que vayas con nosotros. Vamos y empezamos a platicar con esta persona y le empecé a preguntar su testimonio, ¿no? Porque él decía que había conocido a Dios, que él antes no conocía a Dios, y le empecé a preguntar, oye, ¿cuál fue la forma en que conociste a Dios? Bueno, yo vivía en Estados Unidos y por ahí alguien me predicó la palabra de Dios. ¿Quién te predicó la palabra de Dios? Un compañero de trabajo. Muy bien, y ahora tengo muchas bendiciones que porque mi esposa era estéril. Ah, muy bien, ¿qué tuviste que hacer para que tuvieras un hijo? Porque veo que tienes un hijo. Sí, muy bien, escuché la predicación de un pastor. Muy bien, ese pastor que te dijo que me pusiera en ayuno y que me pusiera en oración. Muy bien, tú te tuviste que ver confiado en
el compañero de trabajo y tuviste que haber también confiado en un hombre que era el pastor. Con esto estoy diciendo lo siguiente: maldito el hombre que confía en el hombre, sí, siempre y cuando confíes en que ese hombre, sin ser de Dios, o que ese hombre también te está alejando de Dios. No se cumple en nosotros las tres condiciones, o vamos a tomar para que sea más claro, las dos condiciones. ¿Confiamos en un hombre? Sí, pero ese hombre no nos aleja de Dios, al contrario, nos acerca más a Él. Y bueno, si más adelante necesito dar todavía respuesta, porque es una respuesta larga, para que quede claro, pues lo haré con gusto, pero sí quiero ajustarme porque sabemos que somos muchos. Adelante, hermano. Dios le pague, hermano Moisés. Vamos a seguir ahora con nuestro hermano José. Hermano, las escrituras registran cuando el apóstol Pablo estaba hablando a los Gálatas y les decía, cuando lo recibieron, que lo recibieron como un ángel. ¿Qué digo como un ángel? Dijo, como al mismo Cristo. Y luego les decía el apóstol Pablo, ¿dónde está esa satisfacción que sentíais, que experimentabais? Y daba el testimonio de el amor tan grande que tenía la iglesia para con él, cómo lo apreciaban, ¿verdad? Hermano José, ¿estaría cayendo la iglesia de Gálatas en una idolatría? ¿Es lo que está queriendo decir el escritor o la carta de los Gálatas? Adelante, mi hermano José. Padre del Señor a todos mis hermanos. Bueno, si vemos el texto, hermano César, en ningún momento la iglesia de Gálatas estaba cayendo en idolatría. Porque dice que conforme crezca nuestra fe, así va el reconocimiento a la elección. Discúlpeme que lo interrumpa, hermano. Cuando decía el apóstol Pablo, ¿dónde está esa satisfacción que experimentabas? ¿Ya estaría mal el apóstol Pablo en decir esas palabras, que quería que lo siguieran tratando y que siguieran experimentando esa satisfacción cuando lo veían? No, en ningún momento estaba mal el apóstol Pablo, porque él estaba viendo el reconocimiento de parte de la iglesia hacia el apostolado de él, conforme a la fe del pueblo de Dios. Así por eso la iglesia de Gálatas en ese momento miró al apóstol de Dios, al apóstol de Jesucristo Pablo, como al mismo Cristo, porque así Dios se los hizo sentir en su corazón. No es que el apóstol Pablo era Cristo, sino conforme a la fe. Por eso dice conforme a la fe de los escogidos. ¿Y quiénes eran los escogidos? Era en ese entonces, fue la iglesia de Gálatas. ¿Y qué era lo que el apóstol Pablo decía? Te he puesto para luz. El mismo Dios está diciendo, te he puesto. Pablo confirma, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, no por hombre ni por hombre. Entonces, a medida que la fe de la iglesia va creciendo, así va el reconocimiento hacia la elección de su siervo. Es diferente forma como la iglesia lo podemos mirar. Usted lo puede mirar de una forma, yo lo puedo mirar de una forma, pero todo conduce a un mismo reconocimiento, a una misma fe. Es lo que yo logro entender. No sé, mis otros hermanos, qué opinión tendrán respecto a eso. Dios le pague a nuestro hermano José. Entonces estamos viendo que esto que nosotros practicamos, lo estamos viendo que la iglesia lo practicó. Sentían una bendición, ¿verdad? Como de lo que se trató la dominical. Siente la iglesia alegría, una satisfacción, ¿verdad? A ver al apóstol, a un enviado de Dios. La siguiente pregunta va para nuestro hermano Jorge. César, perdón que lo interrumpa. Voy a hacer una pequeña paréntesis. Cuando muchos los cuestionan a nosotros, los de la Iglesia de la Luz del Mundo, que por qué cuando miramos al apóstol de Dios lloramos. Voy a poner un ejemplo. Si usted tiene tiempo de no mirar a un ser querido y lo vuelve a mirar años después, usted puede llorar de alegría, de emoción por volver a ver a esa persona que tanto quiere. No implica idolatría. Mi apreciación, no sé usted qué opina. Claro, no, pues al ver un ser querido de hace mucho tiempo que no lo había visto, pues
me ha tocado ver, me ha tocado experimentar, llegan, se abrazan, lloran y la gente lo mira muy normal, no se escandaliza ni nada, no está queriendo, no, al mirar que está llorando, eso no quiere decir que está adorando a su familiar, ¿no? Es una alegría que siente y no está haciendo idólatra. Es algo muy normal, un sentimiento como persona, como familiar que tenemos, pero es algo que las personas ven algo como normal, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta va para nuestro hermano Jorge. El hermano Lucas, que escribió los Hechos conforme a Hechos 5:13, que dice que de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, o sea, hablando de esos religiosos, más el pueblo a los apóstoles, dice, los alababa grandemente. Pregunta, hermano Jorge, ¿el hermano Lucas lo escribió de una manera escandalosa? ¿Porque se escandalizaría o era alguien que creía en un envío de Dios, hermano Jorge? Y un cordial saludo para todos mis hermanos, para toda la audiencia. Ya me conozco, amigo y hermano, porque... Y hermano, pues hablando sobre este tipo de comentarios que hace, ¿verdad? En Hechos, si no mal recuerdo que acaba de decir Hechos 13, creo que dijo, hermano. Hechos 5:13. Hechos 5:13, donde habla, ¿verdad?, sobre de que de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Bueno, yo creo que cuando él escribió estas palabras es porque él sabía perfectamente lo que el pueblo hacía o de qué manera, ¿verdad?, se comportaba el pueblo ante la presencia, hermanos, de los apóstoles o incluso de todo lo que cada uno de ellos hacía, ¿no? Tanto como en milagros, en predicación, en el mensaje que daban, que era de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra alabar, hermano, significa hablar o decir cosas favorables de la persona, o decir, resaltar las cualidades que tienen o los méritos que una persona está haciendo. Y si nos vamos en el sentido de lo similar, alabar también significa celebrar, elogiar, cantarle, alabarle, significa pues probablemente dedicarle algo de las acciones que hace. Entonces cuando escribe Hechos 5:13 y dice, no, pues los alababan grandemente, es porque los apóstoles hacían cosas que el pueblo miraba y decía, wow, o sea, sanó a un ciego, levantó a un cojo, sanó a tal enfermo, les expulsó un demonio a tal persona. Entonces hablaban, alababan la labor, la acción e incluso la predicación que hacía. Y estamos hablando del pueblo, o sea, ellos, porque si hablamos de los creyentes, podemos llegar a pensar y a notar que probablemente llegaban a cantarle algo o a cantarles algo, porque si yo no mal recuerdo, hermano, y espero no equivocarme, cuando el pueblo de Israel o los judíos naturales presenciaban maravillas de Dios, había quienes cantaban los hechos, o sea, hacían un canto de lo que sucedía, de lo que miraban, de lo que hacían. Y nos damos cuenta cuando cruzan el Mar Rojo, hermano, con Moisés, después de cruzar, cantan un salmo. O sea, el salmo significa un canto, un himno. O sea, cantaron cuando vieron las maravillas. Y entonces, cuando alaban o alababan grandemente las actividades de los apóstoles, entonces probablemente a mí me da a entender que cuando miraban los milagros, escuchaban la predicación, probablemente alguien cantaba algo, insinuando, hermano, lo que hacían los apóstoles, o alababan a lo mejor a Dios porque vieron las maravillas a través de ellos. Eso es lo que a mí me da a entender, hermano, lo que escribe en Hechos 5:13. Y pues tienen todo el derecho, en este momento tenían todo el derecho de hacerlo de esa manera, porque yo creo que así ellos lo hacían, o así actualmente probablemente lo hagan, ¿no? Los judíos o
creyentes de ese tiempo. Bueno, esa es mi opinión, hermano. Dios le pague, hermano. Así como dice en Hechos 13:48, que los gentiles al escuchar la predicación del apóstol Pablo, dice que se regocijaban y glorificaban, ¿verdad? La palabra de Dios. Dios le pague a nuestro hermano por su respuesta, ¿verdad? A nuestro hermano Ayón, que nos acompaña, ¿verdad? Nos honra con su presencia en este programa. Hermano, los adversarios dicen que los apóstoles son enviados de Jesucristo y no de Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice en los Salmos proféticamente, pero también el apóstol Pablo lo recuerda en Hebreos, que dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Iba el Señor, creador del cielo y de la tierra, seguir operando con su Hijo Jesucristo, o se iba a ir de vacaciones, dejando a su Hijo solo? Porque una cosa es que diga hasta que pongas con ese, o otra cosa es que diga hasta que ponga sin ese. ¿Cómo ve usted, cómo entiende usted este texto, hermano? O conforme su fe, su creencia. ¿Cuál es el texto, hermano? El texto está en Hebreos, capítulo, vamos a buscarlo. Capítulo 1, versículo 14, versículo 13, perdón. Hebreos 1:13. Así es. Bueno, yo aquí, Hebreos 1:13. Donde dice, pues, pues, ¿a cuáles de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bueno, mi interpretación sobre este texto, con referencia a la pregunta de los llamados autonombrados ex LLDM o de los detractores, estamos, bueno, yo, de mi forma de ver las cosas, es que ellos estarían negando que Dios, principalmente Dios, envió a su Hijo unigénito, Jesús, a la tierra para poner fundamento. Luego del fundamento, que es Jesucristo, también puso a los edificadores. ¿Eso qué quiere decir? El fundamento es uno y los edificadores son otros. Son los que, digamos, levantan una pared. Entonces, ¿no sabía acaso Dios que eso iba a pasar? Obviamente sí, Él lo sabe todo. Pues entonces, no solamente serían enviados solamente de nuestro Señor Jesucristo, sino serían enviados por Dios, elegidos por los dos. Y bueno, eso es en cuanto a respecto a mi interpretación del texto, que espero que haya sido entendido por mis hermanos y por la audiencia. Dios le pague a nuestro hermano Ayón. También está nuestro hermano Santiago, que nos honra con su presencia. Como puede ver, hermano, nuestras prácticas religiosas, fuera de que tenemos un derecho de creer y de practicar una religión, también son bíblicas, hermano. Pero a pesar de esto, pues hemos sido juzgados, hemos sido de alguna manera criticados,
¿Qué opina usted de esto, hermano, en cuanto a derecho también? Efectivamente, hemos sido víctimas por las personas que piensan de manera diferente a como nosotros creemos. Por lo cual no veo mal que las personas crean diferente. Eso no está mal. Lo malo está cuando las personas empiezan a defender una creencia con ofensas, empiezan a defender una postura en contra de los aspectos doctrinales de la iglesia y la luz del mundo de la cual formamos parte, y lo hacen con ofensas. Entonces, a nosotros nos ha enseñado un apóstol de Dios a predicar con amor, pero también a predicar conforme a derecho. Y como estamos viviendo en México, voy a valerme de la Carta Magna que nos asiste con este derecho, y voy a referirme al artículo 24 de nuestra Carta Magna, la cual dice: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener y adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones, actos de culto respectivo, siempre que no constituya un delito o faltas penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. La Iglesia de la Luz del Mundo practica una posición doctrinal, religiosa, sin mezclarlo con política, tampoco sin agraviar a terceros. Nosotros defendemos la doctrina de Jesucristo conforme a derecho de la Carta Magna de nuestro país mexicano, y al mismo tiempo lo hacemos en apego y con fundamento en la revelación de Dios y con referencias bíblicas. Entonces, de alguna manera, siempre tenemos en la Iglesia la Luz del Mundo, no es que lo diga yo como autoincienso, sino aquí en la Iglesia la Luz del Mundo, predicamos no lo que nosotros queramos, no predicamos un punto de vista. Yo, como miembro de esta Iglesia la Luz del Mundo, que tengo 30 años predicando en Europa y América, siempre cuando yo predico conforme a la revelación de Dios, no conforme a que yo pienso, que yo creo, porque cualquier persona, en mi punto de vista, que diga yo creo, yo pienso o se supone, etcétera, para mí no es mi postura. En el conocimiento del derecho, tampoco aquí no vamos a mezclar suposiciones. Entonces, quiero dejar bien en claro, la Iglesia de la Luz del Mundo tiene derecho a creer y reconoce el derecho de las otras personas de creer o no creer, pero también nos asiste el derecho de asociarnos. El artículo 9 dice: no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto ilícito para tomar parte en los asuntos políticos del país. La Iglesia de la Luz del Mundo tiene el derecho, como ciudadanos mexicanos, hablando obviamente quienes vivimos aquí, tenemos el derecho a creer, a asociarnos a la asociación religiosa con un registro, pero también tenemos el derecho de asociarnos a algún partido político. Tenemos también derecho a la libertad de expresión. Entonces, con estos tres artículos, el artículo 24 que habla del derecho de creer, el artículo 9 que habla del derecho de asociación, de esta manera podemos ver que no contraviene una cosa con la otra. De esta manera, entonces, el artículo 6 también dice que tenemos derecho a la libertad de expresión. Dice: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataque a la moral, a la vida privada o a los derechos de terceros que provoque un delito. De esta manera, entonces, con estos tres artículos, yo como predicador cristiano predico la doctrina apostólica cristiana y lo fundamento con estos tres derechos. Y con estos tres derechos yo predico en cualquier estado de la República Mexicana. Yo le pague a nuestro hermano Santiago por su aportación.
Levantaba la mano nuestro hermano Moisés García y luego seguirá nuestro hermano Ayón. Adelante, hermano. Sí, Dios le pague. Era muy importante desde el inicio de la participación de nuestro hermano Santiago y se me venía a la mente de que esas libertades que nosotros tenemos de alguna manera jurídicamente, pues ahí están plasmadas, vamos a decirlo en cuestión jurídica. Ahí sabemos que todos tenemos derecho a la libertad de conciencia, la libertad de expresión, como también decía nuestro hermano. Sin embargo, yo alcanzo a notar, tendría que hablar yo más bien en el área que más me desenvuelvo, que sería la doctrina, que me parece que existe un linchamiento no solamente mediático en contra de la iglesia, la luz del mundo, sino también un linchamiento de líderes de otras denominaciones. Por ejemplo, si alguien se acuerda por ahí, me parece un pastor de apellido Favela, que es presidente de Confraternirse. Uh, este hombre, pues sabemos desde el principio estuvo apoyando, lo cual pues no me parece mal, apoyando por la cartilla moral que estaba promoviendo el gobierno en turno, ¿verdad? Pues qué bueno que se apoye de alguna manera a los líderes espirituales para tratar de transformar al país, ¿no? Que haya menos violencia, que haya mejores valores humanos, que haya mejor educación en las familias. Pero siguiendo a veces las noticias, a los que somos dados a veces de ver las noticias, por ahí se le pregunta a este pastor Favela que si la Iglesia La Luz del Mundo también estaba dentro de vamos a decir, esa hermandad o en esa organización de ellos, y decían que no, porque nosotros no éramos un grupo evangélico, que éramos diferentes, y hasta ahí parecía todo bien. Pero después escucho de él mismo, de Favela, decir que lo que pasa es que nosotros adoramos a un hombre. Eso, pues, me sorprendió. Dije, bueno, sí alcanzó a ver una diferencia, pero lo que alcanzó a ver esta persona, yo pienso que de alguna manera maliciosamente fue algo equivocado. Si puede haber ignorancia de que si adoramos o no adoramos a un hombre, pues podría ser del feligrés, pero no de una persona tan importante que es presidente de una organización, decía él, de 7,000 congregaciones, o 7,000 denominaciones. O sea, estamos siendo linchados de una manera mediática por medio de las televisoras, del periódico, del Vox Populi, también como podríamos decirlo, por medio de las redes sociales, y me parece que se hace de mala fe cuando vienen expresiones de gente que, entre comillas, está muy bien preparada. Es lo que quería apuntar. Dios le pague a nuestro hermano por su aporte. Adelante, hermano Ayón. Sí, bueno, con respecto a lo que nuestro hermano Moisés menciona, estamos hablando de una exclusión, y la exclusión por motivos religiosos o por algún otro motivo se encuentra como en transgresión a la Constitución. Si algún hermano quisiera leer el artículo 1 de la Constitución, que es la ley suprema de nuestro país, se dará cuenta que al existir esta exclusión, está haciendo uso de lo que se le llama, por así decirlo, digamos, por un impulso, es que no sé cómo nombrarlo, pero es cuestión de que, no sé si llamarlo, si racismo, alguna especie de racismo, el discriminación que por exacto, religiosa. Sí, esa es discriminación religiosa, por el hecho de nosotros congregarnos y hacer uso de nuestra conciencia y a nivel colectivo del uso de la razón, de lo que es derecho de asociarse y de manifestar nuestra propia religión, tanto colectivamente como individualmente,
pues existió una transgresión. Y como lo dice el hermano Moisés, si fuera alguien de una persona que se puede llamar o denominar del vulgo común, en el cual no se supone que no debería tener tal conocimiento para hacer estas cosas, digámoslo, por desconocimiento, tampoco la excluye. No exime el hecho de que haga este tipo de acciones el desconocimiento, pero cuando hablamos de una persona que tiene conocimiento en derecho, estamos hablando de que lleva una doble intención. Si fuera una penalidad, sería una doble penalidad y un agravante. Pero bueno, pues eso es en la cuestión de que existe ahí ese doble moral, porque yo llegué a escuchar esa entrevista donde decían todos, incluso el conductor de ese programa decía, y a los que adoran a la Santa Muerte también, y él dijo, también ellos, pero ya cuando se refirió a la luz del mundo, pues como que tambaleó, como tratando de decir, no, ellos no, porque, ¿por qué? Porque a conciencia de él, nosotros estamos adorando a un hombre. Esa es una afirmación muy, pero muy dura, y sobre todo por el cargo que tiene. Entonces, se tendría que examinar bien cuál es la intención del por qué discriminar por motivos religiosos a la iglesia. Para esto, eh, para hablar sobre de los derechos que tenemos, tendríamos que empezar a hablar sobre la libertad de conciencia. La libertad de conciencia es un derecho humano inalienable que no se puede que no se puede quitar, que no se puede traspasar a alguna otra persona. Pero ¿qué es la conciencia? La conciencia es parte de nuestra inteligencia. ¿Qué es esto? La inteligencia nos sirve para poder caminar, para poder palpar, para poder hacer actividades. Por ejemplo, si me refiero a los deportistas, le llaman inteligencia cinética, que es la que ayuda al deportista a estar en una mejora constante. Pero cuando hablamos de lo ético, cuando hablamos de lo moral, estamos hablando de una conciencia. De ahí viene lo que es la conciencia. Se podría decir que es un juicio de conocimiento, de poner en balanza qué es lo que es lo bueno y lo malo para mí. Y de ahí elegir lo que uno quiera, incluso si quiere uno lo bueno o si uno quiere lo malo. Ahí es a juicio de cada persona. Pero para hablar sobre la conciencia, la libertad de conciencia, también tenemos que hablar sobre la dignidad humana. Esto es una forma, una demostración de la dignidad humana, la libertad de conciencia. ¿Por qué? Porque no está sujeta a opiniones o no está sujeta a reglas que pudiéramos decir de otras personas, porque a lo mejor en una suposición lo que para mí es bueno, para el vecino no lo es, o para digamos el carnicero no es lo mismo bueno que para el lechero, sino que también ahí se demuestra muchísimo lo que es la dignidad humana. Hay una pequeña sentencia que me gusta pronunciarla, que es pequeñísima, que hace mucho a una corriente del derecho, y bueno, más desde el punto de vista
de mi propia convicción, que Dios da al hombre la libertad de conciencia, pero el hombre la reconoce. ¿Y cómo es que la reconoce? Bueno, la reconoce desde el punto de vista jurídico, dándonos esa libertad, ese derecho que nos permite comprender o saber desde nuestro punto de vista individual que todo lo que hagamos o no hagamos o dejemos de hacer, eso es una decisión tanto interna, que a lo mejor desde lo ético interno está bien o está mal. ¿Y en qué consiste la conciencia? La conciencia es literal, el conocimiento del bien y del mal, sin más ni menos. Y es ahí donde uno puede decir, esto está bien o esto no. Eso se podría decir un autojuicio, pero aparte del autojuicio es un juicio racional. Por eso dije desde el principio, existe esa parte de conciencia, es parte de la inteligencia de las personas y es parte de la dignidad humana, que uno puede elegir o no puede elegir, claro, sin transgredir las leyes o los estatutos que podamos tener tanto en la sociedad donde convivamos, en la familia o en algunos otros lados. Y para la conciencia, también tenemos que pasarnos aquí a lo que es la libertad de religión. ¿Por qué la libertad de religión está tan junto o tan unida a lo que es a la libertad de religión? Bueno, la libertad de religión, como ya le decía, eso es para proteger. La propia ley protege la libertad de creencias. Como ya lo decía anteriormente, las creencias son variadísimas. E incluso México bueno, ahí tiene un pequeño instituto donde habla sobre las diferentes formas de creencia, que se le llama pluralidad religiosa, donde se hace una estadística de qué tantos feligreses tiene digamos, cada religión, o qué tantos miembros se van adheriendo a algún credo. Esa es una. Y la propia Constitución, como ya nos lo dijo nuestro hermano Francisco Santiago, que nos otorga la libertad de creer en lo que nosotros mejores nos convenga o no creamos, o incluso cambiarnos de religión. Eso es ahí donde también se protege. También se protege a lo que es la práctica de nuestra credo, de alguna doctrina, de algún dogma. Ahí es donde la ley protege para que cualquier persona pueda hacerse ejercicio de ese derecho, tanto en lo personal, que es en lo individual, tanto en lo colectivo. También protege la libertad de actuar. Esto quiere decir que nosotros, por ejemplo, como la pregunta que se le hacía a nuestro hermano Jorge Vilchis, de adorar, de los servicios a Dios, de querer reconocer digamos, la conciencia de un ser supremo, o de los servicios de alabanza, o como lo tengan instituido en las diversas religiones. Eso es lo que también protege. También protege la libertad de asociarse. Esto quiere decir que este es el derecho que la Constitución nos otorga a cada uno de nosotros en lo colectivo. ¿Eso qué quiere decir? Desde nuestros templos,
incluso de los actos extraordinarios que se hacen fuera de los templos, no nos es permitido por la ley el asociarnos en un templo. Que claro, haciendo un pequeño paréntesis, por causas de la contingencia actual, que vemos que es mortífera y que vemos que es algo extremadamente peligroso, tanto para los feligreses como para, digamos, el propio pastor de esa iglesia, hemos dejado de congregarnos en los templos, pero eso no nos quita el derecho de podernos congregar. Eso es lo que protege a el derecho de la libertad de religión. Por eso yo hablaba al respecto sobre la convicción. Es porque vemos que en todo momento se encuentra ligado a la convicción, a los, podríamos decirlo, a los estatutos morales, éticos que pudiera llevar una persona. Protege a la persona de elegir una religión, pero esto tampoco no impide que uno se pueda cambiar de religión, o tampoco impide, eh, perdón, para decir de alguna manera que por motivos de alguna cuestión, nosotros podamos decir, no, no vayas a esa religión. No, o sea, nosotros tenemos ese derecho de poder cambiarnos. No se puede prohibir ninguna religión, pero como tampoco no se puede implantar de manera de coaccionar la libre conciencia de los demás, sino que ahí uno toma la conciencia, que es un proceso de razonamiento, toma la conciencia y a uno dice, a uno va a una religión y le empiezan a decir, no, pues mira, nosotros creemos en esto, nos basamos en esto, estos son nuestros valores y tú debes de elegir cuál te gusta. A lo mejor vas a otra y es todo lo contrario, claro, sin entrar en lo que es la penalidad, en lo penal, perdón. Es decir, nosotros podemos ir a cualquier religión y nosotros podemos elegir la que mejor me parezca, la que en mi razonamiento yo diga, esta es la que va más acuerdo a lo que quiero, esto va más acuerdo a mi concepción de ética moral, sino que más bien eso es ese es el proceso de razonamiento, porque existe esa de las personas. Porque, por ejemplo, disculpe que lo interrumpa, como quien dice, nos insultan, ofenden nuestra inteligencia, ¿no? Sí, exactamente. Muy importante lo que está usted comentando, hermano, y me gustaría que si pudiéramos hacer otro programa, porque el tiempo se acorta, ¿verdad? Si pudiéramos hacer una segunda parte para poder hacer un programa y extender este tema de una forma más detallada. No sé cuánto tiempo nos queda, hermano Jorge, a mi hermano Moisés. No tengo el tiempo aquí. Estamos a 12 minutos de la hora, hermano. El hermano Jorge quería decir algo. Si quería decir algo, adelante, hermano, pero si podemos ser breves para ya despedir el programa, cada quien puede dar su último comentario. Adelante, hermano. Sí, lo que quería comentar era algo referente a lo que estaba hablando nuestro hermano Ian sobre el derecho de expresión, también en lo que comentaba nuestro hermano Santiago, el derecho de expresión, el derecho de decisión, sobre el artículo primero, que pues es donde nos habla de que todos los seres humanos que nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Lo bueno de todo esto, hermano, es que
conforme han pasado los siglos, los años y los siglos, se han hecho estos derechos, se han conformado estos artículos, esta constitución, hermano, cosa que en la antigüedad no era así. En la antigüedad era una cosa y se hacía eso, y si no lo hacías, probablemente te mataban, probablemente te torturaban, probablemente te hacían algo. Y eso nos damos cuenta en el tiempo de la Inquisición Católica. Cuando llegan aquí a México, a conquistar, lo que quieren hacer es que las personas de este continente pues se hicieran de la religión de ellos. ¿Y de qué manera lo hacían? Forzosamente, no sé, algunos los mataban, a otros los torturaban, a otros los obligaban. Entonces, lo bueno de todo esto, hermano, es que hoy en día hay leyes que se hicieron para que cada persona y cada individuo tenga el derecho de creer en lo que quiera, de aceptar lo que crea conveniente, de decir, a mí me gusta esto, yo creo que esto me conviene, yo creo que esto es lo mejor. Eso es lo bonito de hoy en día de los derechos que estas personas que se han dedicado a fabricar o a hacer esta constitución y estos artículos para poder, hermano, nosotros como seres humanos libres de tener el derecho de hacer y de decidir lo que nos crea más conveniente. Como hoy en día, a mí, en lo particular, tengo todo el derecho y creo que pertenecer a la Iglesia del Dios vivo, columna de apoyo a la verdad, la luz del mundo, para mí es la mejor decisión que pude haber tomado en toda mi vida, y ese derecho nadie me lo puede quitar, hermano. Nadie me lo debe ni me lo puede quitar de decir, no, tú no puedes pertenecer a esa iglesia, salte de esa iglesia, mejor vente para acá. No, ¿por qué? Porque ahora en día hay leyes que nos otorgan ese derecho, hermano. Eso es lo que quería hacerlo así ya más simplificado. Yo le pague, hermano Jorge. Vamos a seguir con nuestro hermano José. Hermano José, si puede dar su último comentario y despedirse también para que ya empezamos con nuestro hermano José y luego seguiremos con nuestro hermano Santiago. Si quiere dar su último comentario o análisis y despedirse. Adelante, hermano José. No se escucha, hermano José. Parece que lo hemos perdido. ¿Sí me escucha, hermano José? Escucha. Adelante. Le comentaba, hermano César, yo como salvadoreño, también en la República del Salvador, en la Constitución también está establecido que cada ciudadano es libre de procesar la religión que guste. No entiendo el afán de algunos personajes decir, abandonen la iglesia de la luz del mundo. Yo creo que en mi libertad y en mi libre albedrío yo puedo estar en la dominación donde yo me parezca conveniente estar. ¿Por qué quieren manipular? ¿Por qué no? ¿Por qué en la oposición que no creamos en el ministerio del apóstol de Jesucristo, cuando esto de los líderes no es exclusivamente solo la iglesia de la luz del mundo? Tenemos al dirigente de la iglesia católica, al dirigente de los mormones. ¿Por qué no hay no hay ese mismo, cómo le diría, esa misma situación mediática hacia ellos para decirles no crean, pero sí en contra de los miembros de la luz del mundo, los quieren quitar que creamos en lo que creemos? Es lo que yo pienso, y no logro entender el afán de estas personas en quererlos quitar nuestra libertad y nuestro derecho de creer en lo que queramos creer. Yo le pague, hermano José. Sí, algo rapidito. Lo que pasa es que las personas de hoy en día, las que ignoran las leyes, hermano, pues ignoran que a ellos mismos tienen sus derechos de poder creer y de poder aceptar o no aceptar. Pero lo de hoy en día, hermano, es que la persona que ya está consciente de los derechos y forma parte legal de esos derechos, y como su mente es una mente maliciosa, hermano, una mente de maldad, quiere, hermano, prácticamente manipular de alguna manera esos derechos y de hacer de alguna forma quitarlos a las personas, a los individuos, los derechos, y hacerlo de la manera que él quiere. O sea, ya de una manera aventajosa. Y eso pues probablemente nuestro hermano Santiago nos pueda más o menos también orientar en ese sentido, porque aunque no lo crean, hermano, yo conozco abogados o que se dedican a la defensa de cualquier caso. Conozco que ya conociendo las leyes, hermano, se aprovechan de eso
incluso hacen cosas que no convienen, pero se basan, hermano, o se apoyan en algunos derechos y transgriversan todo eso. Bueno, yo los conozco, hermano, y la verdad es triste ver que estas personas, teniendo conscientemente el conocimiento de estas cosas, quieran hacerlo de una manera malvada, hermano, de una manera mala, ¿no? O sea, de una manera que dañe, hermano, el derecho de la segunda o tercera personas, hermanos. Adelante. Dios le pague, Dios le pague a nuestro hermano Jorge. Adelante, hermano Santiago. Sí, brevemente, con referencia a lo que nuestro hermano acaba de mencionar, pues hay de las dos partes. Hay personas que no son abogados, y voy a incluir a los reporteros, no son abogados, ya no se diga a algunos youtubers que no son abogados, y como no lo son, tan no lo son, que desconocen sus mismos derechos y sus mismas obligaciones, y en consecuencia no saben hasta dónde terminan sus derechos y hasta dónde empieza el de los demás, por lo que ellos no reconocen, y al no reconocerlos, pues atrofian los nuestros, y esto es por ignorancia. Pero hay otra parte de académicos, y voy a referirme a los que son abogados. Hay abogados que estudiaron en la universidad, no sé, de alguna manera oscura, o compraron el título, o supongamos que tengan el título de manera formal, correcta, pero tienen intereses personales de por medio. Y es ahí a donde tiran, decimos popularmente en mi pueblo, tiran el sablazo. Y si pegó, pues bueno. Y si no, pues el intento se hizo. Entonces no es que desconozcan el derecho, sino que tienen intereses personales. Y si las autoridades están de su parte y no se percataron, o alguien no hizo valer su derecho, alguien no demandó, alguien no dio a conocer a la autoridad que se violentó su derecho, bueno, pues para que el abogado de una religión diferente a la nuestra, pues toma ventaja. Aquí yo lo que recomiendo es que todos los que predicamos el Evangelio, por no decir pues toda la iglesia, la luz del mundo, tenemos el derecho a conocer nuestras obligaciones y también nuestros derechos, válgase la redundancia. Yo con esos 3 artículos que acabo de mencionar, el artículo 6, el artículo 24, para mí esos artículos son fundamentales para que nosotros conozcamos cuando andemos predicando. Me he encontrado personas académicas que de pronto me dicen, es que ustedes están engañados, es que ustedes son ignorantes, es que su líder, y cuando aplicamos la Constitución, cuando aplicamos nuestros derechos de la Carta Magna, se quedan sorprendidos y prestan atención y prestan, pues, ponen más atención y respeto. Entonces, conclusión, hay que conocer nuestros derechos, hay que promoverlos entre nosotros, porque si hay una iglesia en todo el mundo, y en el caso de México, si hay una iglesia que predica conforme a derecho, es la iglesia La Luz del Mundo. Y si hay una iglesia que predica conforme a la revelación de Dios, solamente es La Luz del Mundo. Y desde este programa, desde este espacio que me permiten expresarme, yo apelo a cualquiera que diga lo contrario por la parte del derecho y por la parte religiosa, apelo a cualquier respuesta. Les agradezco por el espacio. Dios le pague a nuestro hermano Santiago. Adelante, hermano Moisés, si quería decir y despedirse. Adelante. Sí, Dios le pague, hermano César, escuchando a nuestro hermano Hebrón desde El Salvador. Esa pregunta también yo me la he hecho, y muchos creo que ha pasado por nuestra mente el por qué. Porque precisamente a la iglesia del Señor ha sido objeto de linchamiento, vamos a decir, de conciencia. Vaya a entenderse esto de que también la conciencia puede ser manipulada de alguna manera. La conciencia, para mi punto de vista, no es otra cosa más que el producto de la información o la educación que te llega a ti por medio de medios informativos, valga la redundancia, o por la desinformación de algunos gentes
influencers que a veces le dicen. Muy bien, y esa pregunta quizás tenga dos vertientes, por así decirlo. Una pudiera ser la humana, y la humana pudiera pensarlo yo de la siguiente manera. La humana es de que esta iglesia es la única, o vamos a falta de más información que pudiera yo poseer, porque sé que puedo equivocarme, pero es la única o una de las pocas o la única, vuelvo a recalcar, que no ha hecho caso a los llamados del Papa. ¿Cuáles son estos llamados del Papa? Hay una palabra muy importante, lástima que no tenemos mucho tiempo de andar en este tema del ecumenismo. Es decir, que estos llamados de diferentes papas siempre han estado presentes y nunca ha acudido la iglesia a la luz del mundo, pero sí toda la corriente de grupos evangélicos. Por eso nos ven diferente y por eso, de alguna manera, tratan de lincharnos mediáticamente, y creo no me estoy equivocando con esto, como que hay un tipo de revanchismo, pero si ya hablamos nosotros, bueno, para los que no saben acerca del ecumenismo, ¿qué es? Pues se busca la unificación de conciencias o unificación de ideas, unificación para que haya un solo pensamiento y seamos dominados por un solo jerarca, ¿no? En este caso el jerarca del clero. Esto es en cuanto a lo que sería ecumenismo, pero también hablamos en el sentido espiritual. Esta iglesia no ha sido denostada ni linchada mediáticamente en esta ocasión, ni tampoco fue la única en el 1997, sino que históricamente y desde la primitiva iglesia siempre ha sido linchada, es decir, siempre ha sido denostada. Por otro lado, y no me cansaré de sacar ese texto de Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso nosotros no podemos revolvernos ni tampoco aceptar un pacto o un ecumenismo y tratar de juntarnos con los demás. Por eso es que ahí encontramos nosotros el rechazo de los grupos evangélicos. Es lo que quería decir. Les agradezco. Moisés García, de Lo Real y Verdadero. Yo le pague a nuestro hermano Ayón, si quiere participar con una breve reflexión y despedirse, y Dios le pague por estar en este programa. Adelante, hermano Ayón. Sí, hermano, Dios le pague. Sí, con respecto a lo que los medios de comunicación han estado tratando, tenemos que diferenciar dos cosas. Uno que es el comunicador y el otro que es el periodista. Los dos informan, pero la calidad ética moral que tienen es muy diferente. Ese es uno. También en la ley, en el artículo 6 ya mencionado de la Constitución, tiene las limitantes de poder expresar sus ideas y de expresar cualquier, digamos, pensamiento. Tiene sus limitantes, que es, la limitante es cuando se ataca a la vida privada, a los ataques a la moral y de derechos a terceros. Y por último, en el artículo 1 de la Constitución, el que ya habíamos mencionado, en su último párrafo, que es el quinto, habla sobre que queda prohibida la discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, las condiciones sociales, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera que atente contra la dignidad humana, que es lo que hablábamos, y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Eso Yo le pague, respecto a mi opinión. Yo le pague a nuestro hermano Ayón. Pues hemos llegado al final de este programa, a la audiencia. Dios les pague por habernos escuchado. Esperemos que se suscriban a Tiempos de Luz y Verdad Radio. Está el canal de Real y Lo Verdadero, el canal de Tiempos de Luz y Verdad, está el canal de nuestro hermano Santiago. ¿Y cómo es el canal de su hermano Santiago? ¿Cómo se llama su canal? Yo soy el hermano Santiago y mi canal se llama Asiático Kazuki. Asiático Kazuki. Y está nuestro hermano Ayón. ¿No tiene canal o sí?
Micrófono. El hermano Ayón. Bueno, pues Dios les bendiga y Dios les guarde y nos vemos para la próxima semana. Dios les bendiga y Dios les pague. Amén, hermano. Dios los bendiga. Amén, Dios los guarde. Dios bendiga. Dios les bendiga y Dios les pague.